A ver, entonces, nuevamente muy buenos días y vamos a comenzar con la clase. No se olviden, muchachos, que ahora la forma es, ¿no? Como se quedó con dirección, forma pre. O sea, esto que estoy haciendo es lo que necesitamos para poder afrontar un examen de admisión. Ese es el enfoque. Ya sea universidad, ya sea instituto, ya sea Fuerza Armada, ya sea cualquier institución de educación superior va a tener un examen de admisión. Y si no lo tiene, va a ser parte de tu cultura. Porque de todas maneras hay cursos básicos. ¿Me entiendes? A ver, ¿qué tenemos entonces para el día de hoy con quinto año? Tenemos primero las reformas borbónicas. Estamos todavía en el virreinato. El virreinato dura siglo XVI, XVII, XVIII y una partecita del XIX. ¿Ok? O sea, los primeros 20 años, 24 años exactamente del siglo XIX. ¿No? 1800. Entonces, las reformas borbónicas se dieron en el siglo XVIII. Durante nuestro virreinato. ¿Y por qué se llaman reformas borbónicas? ¿Ok? ¿Y por qué aparece Felipe V y aparece Carlos III por acá? ¿Quiénes son estos dos personajes? Fácil, pues. Son los dos reyes que tuvieron que ver con las reformas borbónicas. ¿Ok? Felipe V es el que inició, es el primer rey borbón de España. Y Carlos III es el que aplicó las reformas borbónicas en América. Repito, Felipe V inició las reformas borbónicas porque es el primer rey borbón de España. Y Carlos III aplicó las reformas borbónicas en América. Eso es lo que ocurrió. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, para ir en orden, ¿qué me dice acá? Para ir en orden yo tengo lo siguiente. Dice acá, ¿cuál es el concepto? El concepto tiene que ver con el conjunto de grandes cambios a todo nivel económico, político, social, que impulsaron los reyes borbones en España durante el siglo XVIII, para la metrópoli, o sea, España, y para sus colonias. Grandes cambios a todo nivel. Grandes cambios a todo nivel. Ok, tú sabes que cuando una dinastía nueva entra, automáticamente, ¿qué cosa? Hace cambios, ¿sí o no? Hace cambios. Y esos cambios se llama reforma. ¿Y cómo se llama la dinastía que entró? Los Borbones. ¿Y entonces cómo se llama? Reformas borbónicas. Fácil. ¿Me entiendes? O sea, lo que pasa es que España tuvo dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones. El último rey Habsburgo no pudo tener descendencia. Y como el último rey Habsburgo no pudo tener descendencia, no había príncipe. Y como no había príncipe para España, las demás dinastías se comenzaron a pelear. ¿Quién ganó esa lucha entre las demás dinastías? Los Borbones. Y entonces el primer rey Borbón que entró, ¿cómo se llama? Felipe V, rey Borbón, primer rey Borbón de España. ¿Y ese rey Borbón qué hizo? Cambios. ¿Y cómo se llaman esos cambios? Reformas. Y por eso reformas borbónicas. Simple. Nada más. Felipe V inició todo. Y son grandes cambios económicos, políticos, administrativos que impulsaron los reyes borbones durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII. ¿Qué hizo Felipe V? Primero arregló la casa, o sea, arregló España. ¿Y qué hizo el siguiente rey Carlos III? Él aplicó esas reformas, pero ya en América. Y esos datos están acá, mira, ve. Estas reformas fueron iniciadas por Felipe V, primer rey borbón de España, entre el año 1700 y 1746. Él gobernó 46 años. Las continuó Fernando VI, que gobernó 13 años, y Carlos III, que es el que las aplicó en América, entre 1759 y 1788. ¿Por quién te van a preguntar en un examen de admisión? Por estos dos personajes. Los dos que estoy resaltando, Felipe V y Carlos III. Felipe V porque inició las reformas en España y Carlos III porque las aplicó en América. Así es. ¿Ya? ¿Ok? No te preocupes. Entonces, eso es. Ahora, ¿cuál es la ideología que ellos manejan? El despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado. ¿Qué es eso del despotismo ilustrado, profesor? Mira, ve. Existía la ilustración, ¿ya? La ilustración es una ideología basada en la razón. O sea, es la ideología que te dice no al rey, no a la monarquía absolutista. Hay que acabar con eso. ¿Me entiendes? El pueblo debe ser libre de poder expresarse. Eso te dice la ilustración.
Entonces los reyes, cuando vieron esa ideología que se estaba poniendo de moda, decían, no, estás loco. Si yo, acepto que haya ilustración y están diciendo que no haya reyes, van a acabar conmigo. Entonces yo como rey, ¿qué hago? Digo, yo también soy ilustrado. ¿Cómo? Yo también soy ilustrado. Todo para el pueblo. Todo lo voy a dar para el pueblo. Que el pueblo sea libre. Un rey diciendo eso, qué raro. Pero el rey era vivo, pues. Se estaba convirtiendo en ilustrado, ¿para qué? Para dar todas las libertades posibles. Pero la única que no daría es la posibilidad de que él salga del poder. Ese es déspota ilustrado, despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A ver, más o menos algo así. A ver, vamos a ponerle un ejemplo simple. A ver, ahí está. Algo así cuando tú dices, yo soy libre, tengo libertad. Mi mamá se va a trabajar, mi papá se va a trabajar, yo soy el dueño y amo de la casa. No eres dueño de nada. ¿Tú crees que eso es libertad? Piensa que eso es libertad. Cuando alguna vez te dan la llave de tu casa y dices, toma la llave de tu casa, te sientes como que libre, wow, lo máximo. Eso no es libertad. ¿Tú crees que eso es libertad? Tengo mi propina, he juntado más de 1000 soles de lo de mi padrino, lo de mi mamá, mi papá. ¿Tú crees que eso es plata? ¿Tú crees que eso es plata? Me puedo comprar mis cosas. ¿Tú crees que por comprarte un pantalón que te gusta y una blusa o una casaca ya eres libre? Ya? Eso no es nada. ¿Me entiendes? Entonces, el rey lo que vende es una falsa ilustración. Ya eso se le llama despotismo ilustrado, con la única finalidad de no perder el poder. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Que el pueblo diga lo que quiera, piense lo que quiera, mientras yo haga lo que quiera. ¿Me entiendes? Ese es el despotismo ilustrado. Y esa es la ideología que traían estas reformas borbónicas. A ver, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a leer ahí. Samuel, por favor, léeme los objetivos. ¿Qué dice ahí? Reestructurar el sistema de gobierno del Imperio Español con un mayor poder central, reformar el sistema económico social español hacia un capitalismo moderno, mejor aprovechamiento y control de las colonias, especialmente de las hispanoamericanas. Correcto, ya. O sea, en resumen de todo eso, España quería recuperar el poder que poco a poco había ido perdiendo. España quería recuperar el poder que poco a poco había ido perdiendo. Quería exprimir más a América. Así de simple. Una reforma está para eso, ¿sí o no? Una reforma está para mejorar. Esa es una reforma. Mejorar lo que ya hay. Y eso quiere España. Por ejemplo, España decía, el comercio libre está en todo el mundo y nosotros seguimos bajo el monopolio. Pero rey, si abrimos el libre comercio, ¿dónde va a estar la ganancia de nosotros? Los asesores le decían, el rey decía, por eso hay que buscar una mejor manera, pues. No puede ser posible que todo el mundo hable de libre comercio y nosotros solamente comerciamos con América. No. Eso tiene que cambiar. ¿Qué hacemos? Ya. ¿Qué le parece si promovemos el libre comercio? Que venga a vender quien sea. Pero eso sí, que pague impuestos. Ya, ok. Eso vamos a hacer. ¿Cómo cambió España? ¿Me entiendes? España antes defendía el monopolio, o sea que las colonias y España y las colonias podían comerciar entre ellas, pero con nadie más. Si comerciaba con alguien más, eso se llamaba contrabando. Entonces, a partir de las reformas borbónicas hay libre comercio. Que venga quien sea, que comercie quien sea, con tal que pague impuestos. Con tal que pague impuestos. Y con eso eliminas ¿qué cosa? Con eso eliminas el contrabando. Eliminas el contrabando. Bueno, es lo que pensaron. A ver,
¿Qué hicieron a nivel político-administrativo? O sea, ¿qué cambios hicieron? A ver, acá vienen las preguntas, ¿ah? Porque acá se enfocan las preguntas de examen de admisión. A ver, se crearon nuevos virreinatos. ¿Por qué, profesor? Mira, el que mucho abarca poco aprieta. El virreinato del Perú era muy grande. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo achicamos. Lo achicamos. ¿Tú te acuerdas cómo era el mapa del virreinato del Perú? Era grande, ¿sí o no? Inmenso, era casi toda América. Ahora, ¿qué hacemos? Lo achicamos, pues. Porque el que mucho abarca poco aprieta. O sea, si mi territorio a controlar es más pequeño, es más fácil poder administrarlo. Y entonces creé nuevos virreinatos. El virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, Argentina, Buenos Aires, y el virreinato de Nueva Granada, Colombia, Bogotá. Son los dos nuevos virreinatos que van a aparecer en el siglo XVIII. 1778 y 1717, así es. Eso es, por si acaso. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Bien, ¿qué más? Se va a entregar la autonomía a las capitanías generales. ¿Dónde había capitanías generales, profesor? Donde había constante revuelta, levantamiento. Capitán general, pues capitanía general al mando de un capitán general. En Chile y Venezuela. ¿Qué significa autonomía, profe? Que dependen de España, ya no dependen del virreinato del Perú. Dependen de España. Dependen de España directamente, ya no del virreinato del Perú. Por eso dice autonomía. ¿Qué más? Se crearon, por ejemplo, las intendencias. Las intendencias. ¿Para qué? Para reemplazar a los abusivos. A los abusivos. ¿A quiénes? A los corregimientos. A los corregimientos. Que eran las autoridades más abusivas de todo el virreinato. ¿Te acuerdas del corregidor, sí o no? Este era el que explotaba al indígena. Este era el que le cobraba el tributo. Este era el que lo mandaba a trabajar a las minas, el corregidor, el recontraabusivo. Ese fue cambiado por el intendente. Así de simple. Por el intendente. ¿Ok? Fue cambiado por el intendente. Entonces, ahí tienes, se reemplazan, ¿qué cosa? Se reemplazan los corregimientos por las intendencias. Punto, ya está ya. ¿Qué más, profe? Se crea la audiencia del Cusco. Se crea la audiencia del Cusco, muchachos. Se crea la audiencia del Cusco. Profe, ¿qué era una audiencia? Era un máximo tribunal de justicia. Antes, cuando había algún problema, todos tenían que irse a ¿dónde? Tenían que irse hasta Lima a quejarse. Ahora no, ahora en el Cusco, nada más. Hay una audiencia en el Cusco. Creación de la audiencia del Cusco. ¿Ya? Esto fue consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru, que también lo vamos a tocar en un momento. Túpac Amaru pidió esto y le hicieron caso. Claro, lo mataron a Túpac Amaru y después los españoles hicieron caso con esto. Por si acaso, lo mataron a Túpac Amaru. O sea, es como se dice, para calmar las aguas, para calmar lo que los indígenas a través de Túpac Amaru habían reclamado. Pero los españoles primero mataron al rebelde y después hicieron caso. Es como cuando cometes un error, una falta y luego la quieres resarcir, ¿no? Para llevarte bien con esa población. Eso es la audiencia del Cusco. ¿Qué más? Reformas económicas, la más importante de todas. Lo que te dije. El decreto de libre comercio. Que venga quien sea. Con tal que pague impuestos. ¿Me entiendes? Profe, ¿y qué impuestos pagaban? Recuerden, en el virreinato nosotros hicimos impuestos. Los impuestos que pagaron, sobre todo el impuesto, por ejemplo, ese que se llamaba alcabala. El alcabala era el impuesto a la compra y venta. Recordarás tú, alcabala. Y almojarifazgo, el del nombre difícil, almojarifazgo es el, ¿cómo se dice? El impuesto a la importación y exportación. Así es. ¿Ya? Eso es de esa manera, por si acaso. O sea, profe, ¿cuáles son los impuestos? Alcabala y almojarifazgo. Alcabala y almojarifazgo. Recuérdalo. Alcabala y almojarifazgo. Ahora, profe, ¿qué es esto del Tratado de Utrecht? Ya, te explico, mírale. Lo que pasa es que, ¿quién era el principal país que tenía cosas por vender en el mundo?
en ese momento? ¿Quién era el principal país que tenía cosas por vender en el mundo? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Ya? ¿Ok? Claro, no te preocupes, Richard. Claro, Samuel, claro, Mixi, Inglaterra. Inglaterra tenía cosas para vender en el mundo, vivía la primera revolución industrial. Y tú sabes que tú tienes que producir y vender. ¿Y quién quiere vender en América? Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra. Entonces, Inglaterra ya se metió en el territorio americano a través de ese tratado de Utrecht, que fue previo al libre comercio. Navíos de permiso para el comercio de esclavos y navíos de registro para lo que es mercadería. O sea, traía barcos de permiso y barcos de registro, así se llaman. Ese era el nombre que tenía, pues. Ok, navíos de permiso y navíos de registro, que eran los barcos que traía Inglaterra con mercadería para venderle en América. Para venderle en América, así es. Profe, o sea, España antes de decretar el libre comercio le daba permisito a Inglaterra para que venga a vender acá. Claro, claro, había permisos. Pero después se convierte ya en una normalidad con el libre comercio. Si tú estableces el libre comercio, acabas con el monopolio, pues. Acabas con el monopolio, ya no hay monopolio. Hay libre comercio, ya no hay monopolio. Y acabas con el exclusivismo. ¿Qué era eso, profesor? Recuerda, en el virreinato hicimos exclusivismo. ¿Qué cosa era eso? Era la existencia de puertos exclusivos para el comercio. Puertos exclusivos para el comercio. Avendaño, tu cámara, por favor. Puertos exclusivos para el comercio. ¿Me entiendes? Eso existía. Puertos exclusivos para el comercio. Pero si me dice eliminación del exclusivismo, ¿hay puertos exclusivos? Ya no hay, pues. Puedes comerciar por cualquier puerto. Antes el único puerto para poder entrar tu mercadería a América era el Callao. Nada más. Era el Callao. Era el único puerto autorizado. El Callao. Nada más. Era el único puerto autorizado. Si tú metías mercadería por otro lado, eso se llamaba contrabando. Pero si tú me estás diciendo acá, reforma económica, eliminas el exclusivismo, ¿qué quiere decir? Que ya no solamente es el Callao, pues. Sino que ahora ya puedes comerciar por donde tú más quieras. ¿Me entiendes? Por donde tú más quieras. Y aperturas nuevos puertos en Valparaíso, en Guayaquil, en Buenos Aires, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En Arica, en Hilo, en Paita. O sea, más puertos, pues. Puedes desembarcar por donde sea. Antes solamente era por el Callao, ahora por donde sea. Con tal que pagues impuesto. España lo hizo con tal que pagues impuesto. Los barcos ingleses o de cualquier otro país pueden venir a América para comerciar sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema. Así es, por si acaso. Bien. ¿Qué más? Acá está, mírale. Se aperturaron nuevos puertos, Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, Guayaquil. Este es lo que te estaba explicando, nuevos puertos. Nuevos puertos, ya no está prohibido, antes sí estaba prohibido. Y se incrementaron los impuestos aduaneros, como el almojarifazgo y otros. Otros es el alcabala. Otros es el alcabala. Ahí está. Todo lo que te he dicho. ¿Me entiendes? Esto me hace acordar una famosa frase que a veces utilizan también los jóvenes y algunos adultos. Si no puedes con ellos, únete a ellos. ¿Me entiendes? O sea, el rey de España decía antes de la reforma borbónica, ¿no? Hay mucho contrabando. Entonces, si hay mucho contrabando, ¿cómo hago para que no haya tanto contrabando? Hago libre comercio. Que vengan nada más y vendan, con tal que me paguen impuesto. ¿Entiendes? No, los dejas entrar. Es que tú no los dejabas entrar, ahora los dejas entrar. Punto. ¿Ok? Bien. ¿Qué más, profesor? La reforma eclesiástica. ¿Qué es la reforma eclesiástica? Es la reforma religiosa. La reforma eclesiástica es la reforma religiosa. ¿Me entiendes? Es la reforma religiosa.
La reforma eclesiástica, religiosa. Se expulsa a los jesuitas de España y América. Chao, se van. Se van. Se van de esta tierra. Se van de esta tierra. A ver, profe, un ratito. Si los jesuitas son religiosos, ¿por qué los votan? ¿Por qué? Porque España promovía el catolicismo, o sea, ¿por qué los va a votar? Fácil, pues. ¿Sabes por qué? Porque estás cuestionando mi poder. Estás cuestionando mi poder. Tú, jesuita, estás cuestionando, criticando mi poder. ¿A quién, profe? Al rey de España. Para un jesuita la decisión más importante de quién era, del Papa. Pero el Papa había determinado algo. Había determinado que en América la máxima autoridad administrativa religiosa era el rey. El Papa le había dado esa potestad al rey. Eso se llama el regio patronato. O sea, el rey podía tomar decisiones eclesiásticas. Pero esta orden religiosa, así como había otras, dominicos, franciscanos, mercedarios, etc., esta orden religiosa decía no. La palabra final lo tiene el Papa, no el rey. El Papa está por encima de la palabra del rey. Señores jesuitas, pero si el Papa le ha dado la potestad al rey de España, no, el Papa decide. Eso hizo traer problemas. Por lo tanto, los jesuitas se estaban rebelando en contra de la autoridad real. Por lo tanto, el rey que hizo, se me van, señores. Se me van. Así de simple. Y los expulsó. ¿Qué virrey hizo eso? Tuvo que llevar a cabo esto. Porque el rey fue Carlos III, el que expulsó a los jesuitas. ¿Qué virrey lo llevó a cabo? El virrey Amat y Junyent. Manuel Amat y Junyent. El virrey que se enamoró perdidamente de la Perricholi. Con todas las propiedades jesuitas, todas tenían colegios, haciendas, conventos, etcétera, se creó la Junta de Temporalidades u Oficina de Temporalidades, ¿no? ¿Para qué? Para poder administrar todas las propiedades jesuitas. Administrar las propiedades, acá dice identidades, no, propiedades. Administra todas las propiedades jesuitas. Todas. Y los colegios de los jesuitas pasan a conformar el Convictorio de San Carlos, la institución más avanzada a nivel académico, ¿no? A nivel académico, ya la institución más avanzada a nivel académico, la única que le hizo la bronca, académicamente hablando también, a San Marcos. ¿Cuál es la diferencia entre San Marcos y el Convictorio de San Carlos? Convictorio de San Carlos formado por los ex colegios jesuitas cuando fueron expulsados. La única diferencia es el título. En San Marcos se entregaban el título, documentación. En el Convictorio tú estudiabas, pero no llegabas a tener el título. Esa es la única diferencia. Esa es, ¿qué cosa? La reforma eclesiástica. A ver, muchachos, los que han apagado su cámara, por favor, de una vez, por favor. Cámaras encendidas, por favor. No van a perder el tiempo en ese sentido, ¿ya? ¿Ya? Ok, bien. Entonces, eso es lo que tenemos. No te vayas a olvidar entonces. Estas son las principales reformas. Por lo tanto, paso a preguntar, por ejemplo, Cristóbal, ¿qué virrey fue el que expulsó entonces? ¿Qué virrey? Amat y Junyent. El virrey Amat y Junyent. Ok. Mixi, ¿qué se creó con los colegios jesuitas? El Convictorio de San Carlos. Correcto, muy bien. Todas las propiedades jesuitas, Maju. ¿Quién las administró? Los que fueron los ex convictos del... ¿Cómo digo, profesor? Espérate, que me estoy confundiendo. Exacto. Todas las propiedades jesuitas, todas. Las haciendas, los conventos, ¿quién lo administró? Las juntas de temporalidades. Correcto, la Junta de Temporalidades. Y por si acaso,
lo van a encontrar como junta de temporalidades, oficina de temporalidades, las temporalidades. Con tal que diga temporalidad, ellos se encargaron de las propiedades jesuitas. Ya te he dicho, acá dice identidades, debe decir propiedades jesuitas. Propiedades. Siguiente. Muchachos, las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Este que está a la izquierda, ese nativo, ese es Juan Santos Atahualpa, el rebelde de la selva. ¿Ok? Si tú has visitado Pichanaki, Satipo, La Merced, San Ramón, toda la selva central, esa es la zona de Juan Santos Atahualpa. Y José Gabriel Condorcanqui Noguera, alias Túpac Amaru II, hombre de la Sierra Sur, rebelde de la Sierra Sur. Si tú has visitado Cusco, ¿no? Checacupe, Combopata, Sangarará, ¿me entiendes? Vilcabamba, ahí está José Gabriel Condorcanqui Noguera, alias Túpac Amaru, otro de los rebeldes del siglo XVIII. Son las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Otra vez los indígenas se atreven a rebelarse. Se atreven a rebelarse después de bastante tiempo, ¿eh? Después de bastante tiempo, mira, desde los incas de Vilcabamba, que no habíamos tenido rebeliones tan fuertes como esta. Ok, ¿ya? Bien, por si acaso. ¿Ya? Eso es. Luego de eso, ¿qué cosa? Luego de eso, ¿qué cosa? Luego de eso vamos a tener, mírale, la rebelión de Santos Atahualpa. Es el primer rebelde, Santos Atahualpa. La verdad que nadie sabe sinceramente cuál es su nombre. Él se hacía llamar Juan Santos y decía que era Atahualpa porque era descendiente del Inca Atahualpa. Lo decía. ¿Está bien? Lo decía. ¿Ya? ¿Cómo inició su rebelión Juan Santos Atahualpa? Atacando a los misioneros franciscanos que estaban por ahí en la selva y sierra del Perú. Sierra y selva central. A las misiones. ¿Tú sabes quiénes estaban en las misiones, no? Los misioneros. Misioneros franciscanos, misioneros jesuitas, que son los que van a evangelizar en los pueblos más alejados. Hasta ahora existen misioneros, por si acaso. Hasta ahora existen misioneros. ¿Tú has visto por la calle, por ejemplo, qué cosa? ¿Tú has visto en la calle, por ejemplo, a los, ¿cómo se dice? A un peruano, acompañado de un, puede ser estadounidense, canadiense, inglés, escocés, un gringo alto siempre, acompañados ahí, que van con su Biblia en la mano, siempre con su camisita blanca y su corbatita. Ahí está. Ellos son pues misioneros. ¿Me entiendes? Ellos vienen a evangelizar. Ya, antes se hacía lo mismo, pero hacia el interior. Ya, y cuando tú ibas a evangelizar en lugares alejados, eras un misionero. Ellos tuvieron una zona liberada, denominada ¿qué cosa? El Gran Pajonal. ¿Qué significa zona liberada? Zona donde no manda la autoridad. Zona donde mandan los rebeldes. ¿Dónde mandan los rebeldes? Zona liberada. Zona liberada. Donde mandan los rebeldes. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra esta? En la ceja de selva central. ¿Qué significa ceja de selva central? Selva alta. Selva alta. Tú sabes que hay selva alta y selva baja. La selva alta es cuando tú veas montaña. La selva baja es cuando tú veas llano. Selva baja es Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa. Selva alta es cuando ves montaña, Machu Picchu, ¿no? Lo que es Oxapampa, San Ramón, La Merced, ¿no? La zona de Chachapoyas, por ejemplo. ¿Qué ves? ¿Ves llano o ves puro cerro? Cerro con verde. ¿No? Tú ves cerro con verde, ¿sí o no? Con color verde, cerro con vegetación, como se diría, ¿sí o no? Ese es selva alta, pues. O sea, tú dices, ¿dónde están las cataratas? Selva alta, pues. Selva alta. ¿Quieres ver cataratas? Selva alta. ¿No? Ok. Entonces a eso me refiero con selva alta, el Gran Pajonal en la sierra y ceja de selva central. ¿Qué conformó? Guerrillas. Profe, Santos Atahualpa era guerrillero. Claro que era guerrillero, ¿no? Ah, profe, entonces era terrorista. Ya comienzas otra vez acá. No, ahora está de moda, eres guerrillero, eres terrorista. No, muchachos, diferencian las cosas. Guerrilla formada por la población, en este caso etnias serranas y selváticas, shipibos, conibos, amuechas, campas. Profe, todo eso me voy a aprender. Lo mismo dijo Santos Atahualpa. Es difícil poder diferenciar a las tribus amazónicas.
Conibo, Shipibo, Amuella, Campa, Piro. ¿Sabes cómo hizo él? Él a todos les llamó de un solo nombre, nada más. ¿Qué nombre? Los chunchos. Los chunchos. O sea, su guerrilla era de chunchos. Así de simple, los chunchos. Profe, chuncho no es... Profe, chuncho, ¿qué significa? Chuncho en la actualidad significa como que quedado, pues. De repente no sé si tu abuelo o abuela a veces utilizan esos términos, ¿no? Eres un chuncho, muy chuncha, ¿no? De repente utilizan eso. Ya, antes chuncho significaba rebelde. Rebelde. Antes. Rebelde significaba. ¿Ok? Así que va. Su guerrilla de Santos Atahualpa era guerrilla de chunchos, de nativos amazónicos. Ahora, ¿durante qué gobierno virreinal ocurrió todo esto? Durante el gobierno virreinal de José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda. José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. ¿Ok? José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda. ¿Ya? Que es el que envió a gente para poder atacar a los rebeldes. Ahora, debido a todo esto, las misiones franciscanas quedaron abandonadas. Todos los franciscanos quedaron abandonados, lo que detuvo la evangelización. ¿Cómo terminó la rebelión del señor Juan Santos Atahualpa? Simplemente la rebelión cayó porque Santos Atahualpa desapareció. Desapareció. ¿Me entiendes? Nunca fue derrotado, nunca fue capturado, no se supo qué pasó con él. Las historias dicen que él fue llamado por Dios Padre y delante de los nativos comenzó a levitar y a perderse entre las nubes. Profe, pero ese es algo mágico, algo mítico. Claro, eso es cierto, pero es lo que se cuenta de él. Nunca vas a encontrar que Santos Atahualpa fue capturado, o sea, algo le hicieron. Profe, disculpe, pero ¿por qué atacó las misiones franciscanas? O sea, religiosos, ¿qué le van a hacer? No. Los religiosos se defendían de los nativos. Se defendían. Por si acaso, armas de fuego utilizaban normal. ¿No ves que recién estaban evangelizando? ¿Me entiendes? Muchos franciscanos pensaban que los que estaban ahí no eran hombres, sino de repente eran salvajes y tenían que combatirlos. O sea, no vayas a pensar que era una lucha desigual, ¿no? Que, o sea, unos rezaban y los otros atacaban. No, no era así. Era confrontación, era enfrentamiento. Hubo batallas. La batalla más importante es la batalla de Quimiri. Este cuadro que ves acá ejemplifica eso. Ahí están los nativos. Ahí están los nativos. Ahí está Santos Atahualpa y ahí están los franciscanos. Y acá, Quimiri, La Merced, 1747. Ahí está, la batalla de Quimiri. Cuando vayas por la selva central vas a encontrar un puente llamado Puente Quimiri. Puente Quimiri. Vas a encontrar eso, por si acaso. Puente Quimiri, por si acaso. Vas a encontrar ello. El otro rebelde que vamos a tener acá es José Gabriel Condorcanqui Noguera, alias Túpac Amaru. Rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Aquí está. Rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Se puso el nombre de Túpac Amaru II porque él planteó que era descendiente de Túpac Amaru I, el Inca de Vilcabamba. ¿Está bien? El Inca de Vilcabamba, por si acaso. El Inca de Vilcabamba. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Él se decía descendiente del último Inca de Vilcabamba, por si acaso. Del último Inca de Vilcabamba. Ya está, ya. Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener por si acaso el concepto. Mira, sublevación inicial en 1780 dirigida por José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru. Él era cacique, o sea, tenía buena condición económica, buena condición política, buena condición social, por si acaso. Él lo tenía. Ya no era un cualquiera, no era un indio común y corriente. José Gabriel Condorcanqui era cacique de 3 pueblos, Surimana, Tungazuca, Pampamarca. Además era adinerado, había estudiado, había colegios para caciques, por si acaso. Él había estudiado ahí, sabía latín, sabía quechua,
sabía aymara, sabía castellano, era arriero, era su actividad comercial, llevaba mercadería de un lugar a otro. O sea, no estamos hablando de un indio común. ¿Ya? Y él se rebela. Él quiso acabar con la dominación colonial española. Él quiso acabar con la explotación sobre los indígenas. Acá están las causas. Número 1, el abuso de los corregidores, abusivos corregidores. Profe, un ratito, ¿no lo habían cambiado por los intendentes? Sí, pero las reformas borbónicas fueron durante todo el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Que mientras se daba el siglo XVIII, seguían funcionando los corregimientos. ¿Ok? ¿Ya? Seguían funcionando los corregimientos. ¿Ya? Pero cuando ya se dio la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, se cambiaron por las intendencias, como parte de las reformas borbónicas, ¿me entiendes? O sea, tuvo que suceder esto para que lo cambien. Él quiso acabar con los corregidores. ¿Qué más quiso acabar Túpac Amaru? Quiso acabar con la existencia de los repartos mercantiles, o sea, la venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el indígena. La venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el indígena. Eso es, la venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el indígena. Eso es, por si acaso. La venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el indígena. No te olvides que le vendían chucherías, baratijas, cosas que no le servían. Pero Túpac quería acabar con eso. ¿Por qué? Porque era una forma de quitarle su dinero a los indígenas. La ausencia de la audiencia en el Cusco. También esa fue otra de las causas. Por eso después con las reformas borbónicas, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una audiencia en el Cusco, como te dije. Claro, pues. No vayas a pensar entonces que las reformas borbónicas son antes de esto. No, no, no. Las reformas borbónicas es durante todo el siglo XVIII. Y algunas de esas reformas borbónicas se dieron después de la rebelión de Túpac Amaru, que fue en el siglo XVIII, 1780. ¿Me entiendes? Ya están las causas. ¿En qué se divide? En 3 fases. Fase quechua, fase aymara y fase de la prolongación. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces se divide en fase quechua y fase aymara nada más, o fase quechua y fase de la prolongación nada más. Por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Ok. No te vayas a olvidar de eso. A ver qué pasó con algunas cámaras. En la fase quechua, tú tienes que Túpac Amaru II es el cabecilla. ¿Ok? Es el cabecilla. Que él se opone a las reformas fiscales dadas por un visitador que vino al Perú, el visitador Areche, reclamando ante las autoridades de Cusco y de Lima. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. Por lo tanto, Túpac, ¿qué hizo? Se levantó, rebeló. 4 de noviembre de 1780. ¿Y cómo lo hizo? Con la captura y ejecución del corregidor. Va a matar a un corregidor. Al corregidor Antonio de Arriaga. Ok, ¿dónde? En Tinta, Cusco. Lo va a matar al corregidor, lo va a decapitar. Y va a mostrar su cabeza delante de todo el pueblo. Así inició su rebelión, ¿eh? Mostrando la cabeza del corregidor delante de todo el pueblo. Así inició su rebelión. A los criollos, para que lo apoyen, le dijo: señores, a ustedes no se les va a cobrar aduanas ni alcabalas. Los criollos, tú ya sabes quiénes son los criollos, ¿eh? Y eso ya hemos estudiado en el virreinato. Los hijos de españoles nacidos en América. A los mestizos, ¿saben qué mestizos? Ya no van a pagar repartos, aduanas y alcabalas. Ya no van a pagar. Así es. Ok, ya no. Y a ustedes indígenas, o sea, ¿qué? Era beneficios para todos, es una rebelión, pues. No es solamente para los indígenas, es para los criollos, para los mestizos, para los indígenas, menos para los peninsulares. Ellos no. A los indígenas, nada de tributos y nada de ir a la mita. Nada de trabajar en las minas, nada. Nada de tributo por ser indígena. Se elimina totalmente.
Esa era una rebelión, muchachos. Esa era una rebelión. ¿Qué pasó después? Va a librarse varias batallas. Checacupe, Combopata, Tinta. Va a haber varias batallas. ¿Cuál tienes que aprender? Esta acá. Sangarará. ¿Por qué Sangarará, profesor? Es la única que gana. Todas las demás pierden. Es la única que gana. Todas las demás pierden. Todas las demás batallas las perdió. Así es. Solamente ganó Sangarará. Es la única batalla que ganó. ¿Ok? ¿Ya? Es la única batalla que ganó. Y otro problema que se va a convertir en el principal problema de la rebelión, muchachos. Caciques igual que él no estaban de acuerdo. Caciques igual que él no estaban de acuerdo. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué, profe? O sea, es que había caciques prorrealistas, pues. Había caciques prorrealistas. O sea, a favor de la corona española. El cacique de Chincheros que ves acá su imagen al lado izquierdo se llama Mateo García Pumacahua Chiguantito. ¿Cómo, profe? Para ti, Mateo Pumacahua. Nada más. Mateo Pumacahua. Este cacique Mateo Pumacahua se opuso a Tupac Amaru. Cacique igual que él, profe, o sea, el problema fuimos nosotros mismos, no tanto los españoles, correcto. La falta de unidad dentro de los nobles indígenas. La falta de unidad dentro de los nobles indígenas. La colaboración que hacían algunos indígenas a los españoles. Mateo Pumacahua sacaba cara por los españoles. ¿Me entiendes? Es por eso. Y entonces así como Mateo Pumacahua, había otros, pero este Mateo Pumacahua era el principal y era el cabecilla que se oponía a la rebelión de Tupac Amaru. Así es. En enero de 1781, Tupac Amaru atacó el Cusco. Pocos meses después, en abril, fue capturado y ejecutado en presencia del visitador Areche. Señores, Tupac Amaru fue capturado junto a toda su familia. Solamente uno de sus hijos se salvó porque estaba estudiando en España. Todos los demás fueron ejecutados en presencia del visitador Areche. Profesor, ahí también cuando muere Tupac Amaru también murió Micaela Bastidas y su hijo el mayor de... ¿No? Exacto, sí. El único que se salvó fue el menor, nada más. Nada más, que estaba estudiando en Europa. Nada más. Ok. Dime, Richard. Profesor, el hijo de Tupac Amaru que se salvó, que está en España, poco después se entera. Sí. Poco después, para esos tiempos, por si acaso, son aproximadamente 6 meses. ¿Eh? No es automático. Ok. Y ahora, de su vida no se supo más. ¿Eh? La familia de Tupac desapareció allá en España, o mejor dicho, el único hijo que quedaba. Ok. Ahora, Tupac Amaru fue ejecutado en la plaza del Cusco. Correcto, es cierto. Ahí estuvo Micaela Bastida, su esposa. Claro, fue parte del movimiento. Tupac estuvo rodeado de mujeres que lo apoyaron en su rebelión. Tomasa Tito Condemaita y Micaela Bastida, su esposa. Fueron capturados y ejecutados en el Cusco. Y a Micaela y a Tupac se le hizo, ¿qué cosa? Una verdadera ejecución para que nadie más se atreva a rebelarse. A Micaela le cortaron la lengua. Le cortaron los cabellos. La apalearon. 4 verdugos la apalearon hasta molerle los huesos, dice la orden judicial del visitador Areche. Y luego la llevaron al cadalso para colgarla. La colgaron y no moría, dicen. Todavía había, ¿qué cosa? Un leve resuello ahí. ¿Por qué? Porque decían que su cuello era muy flácido y no agarraba bien la soga. Por eso el visitador Areche ordenó que la bajen y que luego, ¿qué cosa? Le corten la cabeza. La decapiten. Eso es. A Tupac solamente nos cuentan la de los caballos, pero yo ya te he adelantado algo. A Tupac tú sabes que a él no le sacaron la lengua. O sea, no se la cortaron, mejor dicho, sino que se la arrancaron de raíz. Le arrancaron de raíz la lengua, con una tenaza. Una tenaza es un tipo de alicate.
Con esa misma tenaza le sacaron cada una de las uñas de las manos y de los pies. Provecho. Luego de eso, recién lo colocaron en los caballos. La idea era destrozarlo. Esa era la orden del visitador Areche. Pero no lo destrozaron, ¿por qué? Porque el indio era fuerte, número uno. Número dos, los caballos jalaban indistintamente, no jalaban al mismo momento. Lo único que hicieron es dislocarle sus extremidades. O sea, sacarlas de su lugar original. O sea, más o menos como cuando comes tu cuerpo de pollo, parte pierna y la pierna agarra, lo sacas. De esa manera, algo así. Y luego de eso lo colgaron. Y luego de eso lo descuartizaron. Y luego de eso colocaron sus partes en distintas partes del Cusco. Eso lo puedes encontrar cuando vayas a Cusco. Buscas el Colegio de Ciencias. El Colegio de Ciencias es el Cienciano del Cusco. Al frente hay una plaza. La plaza se llama Huacaipata. En esa plaza, ahí ejecutaron a Túpac. No en la plaza mayor del Cusco, no. En la plaza Huacaipata. Ahí. Ya se acabaron con Túpac. Pero la rebelión continuó. Con su fase Aymara y la fase de la prolongación. En la fase Aymara, por ejemplo, ¿qué tienes? En la fase Aymara tú tienes que la rebelión continuó con su amigo, con Túpac Katari, que es lo mismo que Túpac Amaru, ¿eh? Es lo mismo, sino que en Aymara, pues. ¿Quién es Julián Apaza? Julián Apaza Nina, Túpac Katari, que junto a su esposa fue capturado rápidamente en La Paz y ejecutado. Y el último que sobrevivió es un sobrino de Túpac, la fase de la prolongación, con Diego Cristóbal, con Dorcanqui. Y él se puso el nombre de Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Dónde? En Azángaro, zona sur también. Pero ¿qué es lo que le ofrecen a él? A él le dicen, si usted para su rebelión, todas las cosas que sean de su tío, usted las va a heredar. Usted las va a heredar. Eso va a pasar. ¿Ok? Usted las va a heredar. Ajá, ya yo las voy a heredar. Correcto. Firmemos la paz con los españoles. Paz de Sicuani. Listo. Firmamos la paz. La paz. Diego Cristóbal se convertía en el único heredero de todo lo que su tío había dejado. ¿Qué crees que hicieron los españoles? Eso fue utilizado para poder capturarlo y ejecutarlo. Es mejor tener un rebelde muerto que un rebelde con vida. ¿Me entiendes? Pero profesor, de la vida del hijo de Túpac Amaru no se supo nada, del menor. Del menor no. Se dice que España pasó al norte de África, pero de ahí se perdió su rastro de la familia en sí, de la gente que era de la familia de Túpac. Por eso casi no tenemos Túpacs. Tenemos Yupanquis, pero Túpac muy poco. No han quedado. Pero de repente en otro país, porque como se fue, puede haber, o sea, en otro país. Ah, no. Lo que tú dices, Majo, sí. O sea, sí existen incluso los Tupamarus, que es un ejemplo de, como se dice, la influencia de esta rebelión, que fue la más importante de toda América en el siglo XVIII. ¿Me entiendes? O sea, la más importante rebelión del siglo XVIII fue la de Túpac Amaru. Y tuvo muchos seguidores. ¿Me entiendes? Seguidores. Incluso algunos para bien y algunos para mal. Recordemos el MRTA. Para mal, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Toman la imagen de Túpac. ¿Entiendes? ¿Entiendes? O sea, a eso se refiere. Lo han utilizado de una u otra manera. La cuestión está que fue la rebelión más importante del siglo XVIII contra el virreinato. ¿Ok? La cuestión está que muchas de las cosas que pedía Túpac se llegaron a desarrollar en el virreinato. Por ejemplo, mira, ve. Se eliminaron los corregimientos, correcto. Correcto. Ya no hubo corregimientos, se cambiaron por intendencias. Se eliminaron los repartos mercantiles, bacán. Ya no le iban a vender tonterías a los indígenas. ¿Ok? Se creó la audiencia de Cusco.
También era otro pedido de Túpac. Se suspendieron los trabajos de la mita y los impuestos. ¡Ah, qué bacán! Por un año. O sea, solamente para calmar las cosas nada más. Por un año nada más. Se reincorporó la intendencia de Puno al virreinato del Perú. Puno, que había pasado al virreinato del Río de la Plata, regresa al Perú. Eso no está tan ligado a la rebelión, pero es un dato importante. Y se prohíbe, algo que sí decidieron los españoles, se prohíbe la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? A ver, si tú lees hasta ahora, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, vas a añorar, vas a extrañar el imperio de los incas. Vas a decir que, wow, fue nuestro gran imperio. Hay mucha gente que dice, sí, no vamos a negar, es un gran imperio. Pero de que eran explotadores, pues. De que explotaron a su población, eso es cierto. ¿Me entiendes? Y lo que hacía los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega era realzar la historia incaica. Los españoles no querían eso. Que la gente tenga identificación con su historia. No. Tiene que romper eso. ¿Me entiendes? Y los españoles se encargaron de prohibir entonces la lectura de los comentarios reales. Es que es fácil, pues, muchachos. Hasta la actualidad se hace, ¿no? Quieren que olvides tu historia porque de esa manera no generas, pues, conciencia. ¿No? Guerra contra Chile. No, ¿para qué? Ya lo pasado, borrón y cuenta nueva. De acá adelante hay que mirar el futuro, no el pasado. ¿Me entiendes? Rebelión de Túpac Amaru. No, de repente Túpac Amaru también era un resentido social, era un terrorista de Rubén. Era terrorista, era terruco. ¿Me entiendes? Como estaba en contra de España. Claro. De repente. Era marxista, leninista, maoísta, de repente era. ¿Me entienden, muchachos? O sea, lo que pasa es que a lo largo de toda nuestra historia vamos a tener rebeliones, sublevaciones, y es parte del normal desarrollo de la población. ¿Por qué? Porque siempre la población busca su mejoría. Simple. ¿Me entiendes? ¿A quién no le va a gustar estos cambios? Al poder. ¿A quién no le gustó este rebelde Túpac Amaru? Al poder, al virrey, al rey. Nunca al poder les va a gustar eso. ¿Me entiendes? Así de simple, nada más.